Primera de Samuel 21, 6, y voy a leer hasta el 9. Así dice el sacerdote, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Voy a leerles también Juan 6:31, lo pueden anotar y lo pueden buscar más tarde. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por reunir esta asamblea esta mañana para adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de poder amarte, de poder levantar nuestras manos, de poder venir ante tu presencia y poder estar en este refugio que es tu casa. Bendice, Señor, esta casa pastoral. Bendice, Señor, todas tus ovejas en este lugar. Y te pido, Padre Santo, que abras nuestros corazones, abre nuestros sentidos, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales para poder ver aquello que necesitamos ver en este día. Te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. ¿Qué tienen en común el pan, la espada, la cueva, el desierto y los montes? Muy buena pregunta, ¿verdad? Después de que David huyó en Ramá, mientras estaba huyendo de Saúl, él viene y se reúne con Jonathan y le pregunta: ¿qué le pasa a tu padre? ¿Qué le he hecho? ¿Qué pecado cometí contra él para que busque mi vida? David se encontraba en un tiempo difícil. Y sí que fue muy difícil este tiempo. ¿Qué no le pasó a David en ese tiempo? Muy pocos de nosotros podemos entender lo que él vivió y decir: ¡qué persecución! ¡Qué persecución tan terrible! Muy pocos de nosotros la hemos vivido. Porque después de haber encontrado la gracia con Saúl, el hombre que lo llevó hasta su casa a vivir con él en un castillo, ahora, después de la derrota de Goliat, ese era el mismo hombre que le perseguía. Ese era el mismo hombre que seguía y buscaba encontrar su vida. Y de ser un privilegiado, entonces se convierte en un fugitivo. De ser o de tener el favor del rey, ahora era un fugitivo. ¿Cómo cambió la vida de David de la noche a la mañana? Porque es una transición pasar de vivir en un castillo, de tener el favor del rey, de tener la hija del rey como esposa, a de repente
ser perseguido por el mismo que te recibió en su casa. ¿Sabes? La vida puede cambiarte a ti y a mí de la noche a la mañana. Una noticia, una enfermedad, un engaño entre parejas puede derrumbar la casa de un día para otro. Una muerte repentina, un accidente. Tu vida puede cambiar completamente de un día para otro. Hay muchas formas de perder la seguridad con la que nosotros podemos decir que caminamos. Hay muchas formas de encontrarte de repente en un desierto en medio de una prueba. Cada uno de nosotros hemos vivido pruebas diferentes y algunos se encuentran luchando con la muerte de una manera literal, así como lo estaba David, porque no era cualquier persecución. Saúl buscaba matarle, buscaba su muerte. A mí me da miedo ver personas que endurecen su corazón. Mientras el pastor leía Malaquías, me daba tanto pensar en la soberbia, en el orgullo del hombre como seres humanos. Me da miedo ver personas que galopan por la vida, que piensan que no necesitan de Dios, que piensan que no van a tener un día malo, porque de repente puede cambiar la vida. He visto a grandes caer y a ricos perderlo todo. Y me pregunto, ¿de dónde sacan su espíritu de inmortales? Si su palabra dice que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. ¿Acaso puedes tú sanar tu propio cuerpo? ¿Acaso tú cuentas con la sabiduría y la humildad para restaurar tú tu propia casa? ¿Acaso tú cuentas con el poder para restaurar tu propia vida? Porque el orgullo y la necesidad de momentos difíciles nos hiere a todos. No contamos con la humildad y la mansedumbre para poder siempre contenernos a nosotros mismos. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Él para poder tener una palabra de sabiduría acertada. Porque Salomón, con toda su sabiduría, no era más que una porción de la sabiduría que Dios le había dado. No era más que una porción de todo lo que Dios sabe. Dependemos de Él aún para liderar nuestro propio carácter. De un día para otro puedes recibir una noticia fatal. Puedes cometer un error que cambie el rumbo de tu vida por completo. De un día para otro puedes verte en una situación que tú no esperabas. Y así le pasó a David. Y así se pasa él un periodo de tiempo entre ciudad y ciudad, desierto y desierto, cueva en cueva y monte en monte. El Viejo Testamento no es histórico nada más, es simbólico. Cada palabra tiene su significado. ¿Te has preguntado por qué Jesús usaba el vocabulario que usaba? ¿Por qué se llamó Él el pan de vida? ¿Por qué se llamó Él las aguas vivientes? ¿De dónde sacó este vocabulario? Porque el Viejo Testamento no ha pasado. Dios en su misericordia lo usó para contarnos a ti y a mí cuentos de niños.
para que cuando Él te hablara del pan de vida, tú pudieras entender en qué forma puede Jesús ayudarte a ti a sobrevivir un momento de persecución. Para que tú pudieras entender lo que significa su palabra. Cada uno de los lugares en los que David estuvo tiene un significado del cual Jesús nos habló a nosotros más adelante. Porque David estuvo en el desierto varias veces. Cuando tú lees la historia, te dice, y llegando a tal desierto, y llegando a este otro desierto, David estuvo en desiertos, en cuevas, en montes. El desierto tiene que ver con tu carácter. Alguien necesita anotar eso. El desierto tiene que ver con tu carácter. Lo dice la palabra. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. ¿Qué hacía David en ese desierto? Dios le entregó a su enemigo en su mano, en ese mismo desierto. ¿Por qué? Deuteronomio nos lo dice. 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El desierto te expone a ti lo que hay en tu corazón, porque Dios ya lo conoce. Pero Dios dice, voy a ponerte en un lugar de sequedad, voy a ponerte en un lugar de prueba. Porque en la prueba, cuando tú golpeas, es que tú sabes qué va a salir de ese contenedor. Ahí es que tú como humano puedes ver tu propio carácter. Ahí es cuando tú puedes ver si vas a robar el dinero cuando nadie te está viendo. Si vas a decir la verdad, aun cuando va a perjudicarte a ti. En el desierto es que Dios te muestra a ti tu carácter. Y Dios lleva a David al desierto. ¿Y sabes qué me maravilla de su bondad? Que yo hubiera reprobado esa prueba. Porque hubiera acabado con mi enemigo de una vez. Y no había necesidad de que me siguiera persiguiendo. Pero David espiritualmente recibió revelación en su corazón porque tenía principios. Porque él decía, líbreme Dios de yo levantar mi mano contra el ungido de Dios. Si no tengo principios, si no conozco lo que dice Dios que es bueno y lo que es malo, en el momento de la prueba, la repruebas. Y Dios llevó a David allí y él pasó la prueba de carácter. Porque eso es lo que hace el desierto. Y la cueva tiene que ver con el refugio. Porque David estuvo en una cueva. Dice la palabra, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Él no tuvo que salir del refugio. Vinieron a buscarlo a él, porque él no debía salir de ese lugar. Era un lugar de protección que Dios había separado para él. Dios envió todo lo que necesitaba. Aún su ejército lo formó en ese refugio. Que hay momentos que estás pasando por un problema y Dios te dice, yo voy a abrir un refugio para ti.
Tú no vas a tener que salir de ese lugar. Yo voy a enviarte a ese lugar todo lo que tú necesitas. Hubo otra persona que se encontró en un refugio. Primera de Reyes 19:9 dice: allí entró en una cueva. ¿En dónde? En una cueva. Y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dijo a Dios: Señor, qué bueno que llegaste. Y estoy parafraseando, sí. Tengo que contarte lo que pasa aquí en la tierra. Dice: tu pueblo se corrompió. Tus profetas han muerto. Y Dios dice: no, pues sí, vine a que me cuentes porque yo no lo sé. Por eso es que te encontré aquí, escondido en esta cueva. Dios provee un refugio para ti en un momento de persecución. Y David podía hablarnos mucho de eso, porque el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. David nos dijo: yo sé, porque yo lo viví. Hay un lugar de refugio que existe espiritualmente. Hay un lugar donde Él te esconde en su tabernáculo. Hay un lugar donde el enemigo no te puede encontrar. Todo mundo buscando a David y nadie lo encontró. Pero su familia lo encontró. Sus soldados llegaron. Eso no es casualidad. Cuando Dios provee ese refugio para ti, le cierra los ojos al enemigo para que no te encuentre. El enemigo da vueltas confundido sin saber en dónde estás. Porque solamente su familia lo encontró. Solamente el ejército, solamente todos aquellos que estaban afligidos. Todos aquellos que Dios caminó por medio del camino y le dijo: ándate a tal lugar, porque allí también tú encontrarás un refugio. La cueva significa refugio. El monte, o uno de los montes, todos los montes, significa salvación. Nos dice Primera de Samuel 23:26: y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Imagínense esto como si fuera una película. Va un ejército por un lado de la montaña, va el otro ejército por el otro lado de la montaña, y David está rodeado. Y David ya había determinado en su corazón que no levantaría su mano contra el ungido del Señor. David podía haberse regresado y atacar. Pudo haber dicho: me has perseguido suficiente. Pero él dijo: tengo que huir, como huyó José del peligro. Dijo: prefiero salir corriendo que pecar contra Dios. Y dice que David se apresuraba a escapar, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces, dice la palabra, viene un mensajero de Saúl y le dice, y voy a parafrasear: yo que tú dejaba tranquilo a David, porque mientras andas acá persiguiendo a gente inocente, el enemigo ha entrado a tu casa. El mensajero viene y le dice a Saúl: desiste, porque los filisteos han entrado a la ciudad y estamos bajo ataque. Le servimos a un Dios que cuando el enemigo te rodea y no tienes escapatoria, Dios envía guerra a su territorio
para que tenga que dejarte en paz. Dios levanta guerra en otro lugar para que el enemigo tenga que desistir, aun cuando tú no tienes más a dónde ir. El monte significa salvación. Y porque Dios salvó a David, y David honraba a Dios por todo, por las pequeñas cosas, por las cosas grandes, por la vida, por el aire, por permitirle danzar, por permitirle servirle. Nombraron ese monte por nombre Selahamalekot, así, algo así. Selahamalekot. Así le pusieron de nombre a ese monte, porque significa roca de salvación. Porque en ese lugar, en el monte, Dios le dio la salvación a David de su enemigo. Si pudiéramos darnos cuenta que antes que Jesús viniera, no teníamos salvación. El enemigo nos tenía rodeados. No había escapatoria para nosotros. Y que Dios levantó ese monte y envió a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Dios le envió la salvación a ese santo monte. Dice la palabra en Éxodo que el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre el fuego y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El monte es la salvación. Dice su palabra que Él dio a su único Hijo para salvarnos, que Él fue nuestra roca y nuestra fortaleza. Nos dice que Isaac también subió a un monte acompañado con su padre para hacer el sacrificio de salvación. Pero ¿sabes cuál fue el verdadero sacrificio o el último? Juan 19:17 dice: y cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, que nosotros conocemos como el monte Calvario. Cada lugar en el que estuvo David es la representación de los sitios que estuvo Jesús y que hizo Él por cada uno de nosotros. Que esa palabra de ese monte de Selahamalekot se considera que quiere decir la roca, la peña, la salvación. Y cuando tú entiendes eso, puedes entender por qué se escribieron los salmos que se escribieron. ¿Por qué David pudo escribir un salmo que dice: Señor, tú eres la roca mía, tú eres castillo mío, eres mi libertador, fuerte mío, en ti confiaré, escudo mío, el cuerno de mi salud, mi refugio? Porque David lo había experimentado, porque él dijo: en un lugar en el que el enemigo me tenía rodeado, en un lugar en el que no había salvación para mí, tú fuiste un refugio para mí. Tú fuiste mi roca en ese lugar. Tú fuiste mi salvación cuando el enemigo pudo destruirme. Nos dice Primera de Corintios: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. ¿Cuál roca? La misma roca que les daba agua en el desierto. Pero nos dice: y la roca es Cristo. Él es la piedra angular.
voy a concluir con esto. David hace algo apenas y sale huyendo. Y los primeros pasos, y estoy regresando al principio de la historia, son los más importantes porque representan lo que estamos haciendo nosotros hoy. Porque cuando David sale huyendo de Saúl, el primer sitio que él va no es la cueva. Dice que él llega a la ciudad de Nob, que significa ciudad de sacerdotes. Que él llega a la ciudad donde sabía que podía encontrar la presencia de Dios. Lo primero que hizo David en ese momento de aflicción fue decir: ¿dónde queda la ciudad de los sacerdotes? ¿Dónde está la casa de Dios? ¿Dónde puedo encontrar palabra? ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Job se encontró en un momento, en una situación así, que dijo: si alguien me dijera dónde encontrar a Dios, yo le preguntaría y él me contestaría. Y David va a esa ciudad buscando a los sacerdotes. Y allí pide dos cosas. Una vez que se encuentra en la casa de los sacerdotes, pide dos cosas. Lo primero que dice es: dame pan, dame pan. ¿Y sabes qué me maravilla? Que el sacerdote le dice: no tengo pan común en mis manos, solo tengo pan sagrado. Y eso me lleva a cuando Pedro y Juan le dicen a aquel hombre que les pedía limosna. Él le pide limosna a Pedro y a Juan, pero nos dice la palabra que fijando en él los ojos, entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Las mismas palabras que el sacerdote le dijo a David: no tengo pan natural, pero tengo un pan que es mucho mejor que el que tú quieres. Tengo un pan sagrado que va a bendecir tu vida grandemente, David. Qué profética es la palabra de Dios. Qué profética cuando estos discípulos ven a este hombre mendigando y dicen: te pudiera dar dinero, pero tengo algo mucho mejor que el dinero. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Nos dice Juan, o primera de Juan: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo. Mira qué cosa que Jesús les está diciendo. Sí está escrito que el maná les cayó del cielo, pero yo les digo que yo soy el maná que cayó del cielo. Que el maná que Moisés les dio no venía del cielo. Yo soy el que vengo del cielo. Que Jesús les dice a ellos: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
creciendo. Jesús nos está diciendo, si tú aprendes a valorar la palabra, si tú aprendes a valorar la presencia, tú nunca vas a tener hambre y sed. Puedes tener problemas, pero habrá un refugio para ti. Puedes estar peleando con tu enemigo, pero yo estaré contigo. Jesús les hablaba de una paz sobrenatural. David también pidió una espada. Y Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé qué sientes cuando escuchas eso, pero a mí me maravilla saber que mientras yo tomo ese libro en mi mano y yo creo que lo estoy leyendo, el libro me está leyendo a mí. Que ese libro está discerniendo mis pensamientos, que está discerniendo de qué yo tengo hambre, cuál es mi necesidad, cuál es esa área en la que yo debo de crecer, cuál es esa área en la que yo necesito tanto de Dios. Que esa palabra discierne lo que tú estás pensando, discierne lo que tú estás viviendo. Y eso fue precisamente lo que David pidió, una espada. Qué palabra tan maravillosa, que Dios le haya dado tanta sabiduría espiritual para un momento de prueba. Saber, yo tengo que estar en la casa de Dios, y de allí yo tengo que ser salvo, porque el monte significaba la salvación. Que sí importa el poder levantarte y levantar tu mano y decir, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Tú no puedes estar en su casa solamente sin subir al monte. Y subir al monte para ti y para mí es aceptar a Jesús como tu Salvador. Es aceptar que Él fue el sacrificio por ti. Es aceptar que en un momento el enemigo te tenía rodeado y Él te salvó. Y de alguna forma, sin conocer la palabra, eso me maravilla. Porque lo que me trajo a mí al Señor fue un problema. Fue una persecución del enemigo. Y me maravilla ver qué bueno es Dios, que nos pone en nuestro corazón en un momento de problemas y te dice, anda y busca al sacerdote. Anda y refúgiate en mi casa. Que sin conocer esta palabra, algo te trae a su casa. Algo te trae ante su presencia. Y sin conocer esta palabra, puedes decir, Señor, dame de tu pan. Dame de tu pan porque siento que voy a perecer. No sé cómo tratar con esta situación que tengo. Este problema no me deja dormir, no me deja pensar, no me deja obrar bien. Que sin conocer estos versículos, antes de conocerle a Dios, sabemos que en su casa hay un refugio, que en su casa encontramos vida, que en su casa encontramos pan. Pero sabes que no para allí nada más, sino que en su casa encuentras espada. ¿Y sabes qué me encanta de la espada? Que su palabra es el arma contra tu enemigo.
que a veces puedes estar pasando un problema. Y si tú puedes buscar en la palabra, y si tú puedes preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es mi espada para esta situación? ¿Cómo puedo yo contraatacar al enemigo en mi problema? Dios te da un versículo bíblico. Y si tú logras agarrarte de él, tú sales venciendo tu situación. Me gusta que cuando el sacerdote le dice a David, la única espada que tengo es la que tú usaste para derrotar a Goliat. Y David le dice, ninguna como esa. Esa es la mejor. Porque David está diciendo, si tú puedes recordar que Dios te libró de un gigante, si tú puedes recordar de dónde te sacó Dios antes, si tú puedes recordar que su palabra te ha traído hasta aquí, que tú vas a poder terminar tu carrera, que si tú puedes recordar la palabra con la que Dios te libró anteriormente, si podemos hablar con Dios como hablaba Elías, que le estaba contando a Dios el noticiero de la tierra, como si Dios no lo conociera. Si pudiéramos venir ante Dios y decir, Señor, el enemigo está atacando mi casa, está atacando mis hijos no me respetan, entran y salen como quieren por la casa. Si pudiéramos venir a Dios y decir, Señor, tengo un problema financiero, las cuentas no me dan, yo necesito de tu provisión, y yo sé que tú eres mi roca, yo sé que tú eres mi refugio, yo sé que tú eres mi fortaleza, yo sé que tú me has sacado de problemas mayores, yo sé que tú me ayudaste a derribar un Goliat, y yo sé que el mismo Dios que me ayudó a vencer en todos esos problemas también puede ayudarme en esto. Eso es lo que significa la espada de Goliat. Es el recordar tus últimas victorias. Es el recordar todo lo que Dios ha hecho por ti. Cómo Dios ha sido bueno contigo. Cómo te ha librado anteriormente. David salió de ese lugar con el pan sagrado y con una victoria en su mano. Y yo creo que David en sus momentos de silencio se ponía a limpiar esa espada y a recordar y a decir, si Dios pudo levantarme y derribar un gigante, ¿qué es esta situación para él? Si él pudo darme el valor de enfrentarme a alguien que era mucho más grande que yo voy a poder con esta situación. Que yo creo que David en esa cueva meditaba y decía, Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, en presencia de mis angustiadores. Que David podía decir, Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Eres mi roca, eres mi fortaleza, eres mi pronto auxilio. Que si podemos hoy en este día decirle al Señor, Señor, estoy en tu casa como David. He venido a buscar la casa sacerdotal sabiendo que tú eres el sumo sacerdote, que tú estás en este lugar. Yo reconozco que estoy en tu presencia y que tú eres el que puedes guardarme de la ira venidera, que tú eres el que puedes serme refugio en esta situación, que tú eres el que puedes darme la sabiduría para saber qué tengo que hacer en mi problema. Que si puedes decirle a Dios, Señor, ya llegué, heme aquí,
que tu siervo escucha. Dame ese pan, dame de beber, dame la palabra por la cual mi alma añora, dame la palabra que yo necesito. Si puedes decir a Dios: Señor, estoy muriendo de sed, estoy muriendo de hambre, algo no está bien con mi vida porque no soy feliz. Si puedes decir a Dios: Señor, me veo bien y quizás nadie sabe cómo me siento, pero tú sabes que dentro de mí no soy feliz con mi vida, no soy feliz con mi matrimonio, o no soy feliz con la forma que he vivido, no soy feliz con la forma que trato a los demás. Que si puedes venir y decir a Dios: Señor, no sé por qué tengo soberbia, no sé por qué no me mueve tu presencia, abre mi corazón, ¿qué me pasa? Inyéctame hoy de tus aguas vivas, dame de ese pan que tú dijiste que jamás volvería a tener hambre ni sed. Déjame experimentar ese lugar santísimo. Déjame experimentar ese maná que eres tú. Ayúdame a buscar tu presencia en todo momento. Que hemos venido hasta aquí, tal vez sin darnos cuenta por qué. Y eso es algo que me maravilla. Que pareciera que Dios nos ha puesto un GPS espiritual y que de alguna forma u otra algo nos atrae a su casa, que quizás nos conocemos su palabra y nos quedamos muy cortos en entenderla, pero que hemos venido hasta aquí sabiendo que Él me puede ayudar, que Él puede cambiar mi vida. Quizás le dices a Dios hoy: Señor, podría darte un plan de lo que quiero que hagas, pero la verdad es que ni yo sé qué quiero para mi vida. Muéstrame tú tus planes y tus propósitos para mí. Ayúdame a ver esa escalera que vio Jacob. Ayúdame a ver cómo suben y bajan los ángeles del cielo. Ayúdame a entender un poco más cómo obra el reino de los cielos. Ayúdame a entender cómo puedo acercarme más a ti. Quita mi orgullo, quita mi soberbia, quita de mí lo que me aleja de ti. Quita de mí lo que le está haciendo daño a mi familia, porque agredo, porque soy egoísta, porque solo pienso en mí y no sé por qué. Si podemos decirle a Dios: Señor, ayúdame a recibirte en mi corazón. Quita lo que estorba, porque solamente tú puedes ver dentro de mí. Guárdame de rehusar el proceso del desierto. Ayúdame a entender que cuando lo malo sale de mí, no es para que me sienta mal, es para que yo reconozca: he encontrado algo en lo que puedo mejorar, he encontrado algo a lo que tengo que renunciar. Es una oportunidad de poder mostrar mi integridad. Es una oportunidad de poder honrarte, Señor. Ayúdame, Señor, a poder caminar en tu camino, en tu propósito. Que si podemos decirle hoy a Dios: Señor, yo te entrego mi libre albedrío. No me dejes escoger porque escojo mal. Pon en mí tú el querer como el hacer. Reprográmame, porque yo soy como una computadora. Reprográmame para siempre venir a ti, para siempre necesitar de ti, para que yo no pueda soltar tu mano en ningún momento, para que yo pueda ver lo grande que eres conmigo. Ayúdame a verte en las cosas pequeñas.
Ayúdame a honrarte en lo poco y en lo mucho. Ayúdame a crecer. David pudo ser rey porque pasó el proceso, porque no lo rehusó, porque en la prueba quizás dijo: sí puedo yo mismo librarme, sí puedo terminar con esto, pero voy a terminar el proceso. Porque a veces el enemigo te confunde, y a veces el enemigo no es el diablo. El mismo ejército que estaba con él le dijo: Dios te lo trajo, te lo está entregando en tu mano, tómalo, David, acaba con esto, termina la situación, vamos a coronarte de rey hoy, porque muerto el rey, tú eres el rey. Pero ¿sabes qué? Si tú conoces su palabra en tu corazón, no importa qué te aconsejen que hagas los que están a tu alrededor, tú puedes decir: eso no es justo, eso no es apropiado, eso no honra a Dios. Que tú puedes venir ante Dios y decir: Señor, tengo una confusión, pareciera que tú me has puesto esta situación en mi mano solo para que la tome. Pero tu palabra dice, Señor, que yo no puedo levantar mi mano contra tu ungido. Y tu palabra no se contradice. Dame claridad de pensamientos. Dame la sabiduría que necesito para tomar la decisión que debo tomar en este momento. Que es necesario conocer la palabra. David no salió de ese lugar sin esas dos cosas. No puedes solamente ser salvo y quedarte en el monte. Necesitas el pan y necesitas la espada. Necesitas el pan de vida que es Jesús, y necesitas conocer su palabra. La palabra que se te da el domingo no es suficiente. Ayuna tú toda la semana y come solo los domingos. Y cuéntame cómo te sientes. La palabra que se da en su casa no debería de ser la única que recibimos en toda la semana. Y todavía a veces nos preguntamos: ¿por qué me siento como me siento? Y Dios dice: porque no comes, porque no te alimentas espiritualmente, porque no buscas mi presencia. Pero ¿sabes qué es la buena noticia? No estás muerto, solo estás débil. Todavía podemos el día de hoy empezar otra vez de nuevo. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas todas sus mañanas. Todos los días podemos comenzar otra vez. Yo quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a terminar este servicio. Y en lo que el pastor nos despide de la comunidad de Facebook, yo quiero de mientras invitarles a todos a que pasemos al altar y que presentemos nuestro corazón, cada uno de nosotros, a Dios. Que podamos decirle a Dios: Señor, ayúdame, dame lo que necesito hoy. Amén. Y vamos